Sabes que hay algo cuando tú y yo entendemos verdaderamente los planes y los propósitos que el Padre tiene para nuestras vidas. Yo te digo, es algo tan importante. Dile al que está a tu lado, dile, el Padre nos disciplina. La disciplina, di conmigo, la disciplina, pero con voz fuerte, ¿ok? La disciplina es para los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Hasta los chiquitos también levantan la mano, ¿ok? Tienen papá y tienen mamá. Todos, tanto nosotros como adultos, somos disciplinados a veces por el Padre, como tanto a veces como pequeños somos disciplinados por nuestro Padre. Todos nosotros tenemos mamá, venimos producto de algo. Y sabes que la palabra en el libro de Hebreos nos exhorta que la disciplina es para los hijos. Por eso yo preguntaba en este día, ¿cuántos hijos hay aquí? Porque dice su palabra que a quien el Padre disciplina, a quien Él ama, Él disciplina. ¿Cuántos sabemos que el Padre nos ama? Dile, Él nos va a disciplinar. Amén. Y nosotros vamos al libro capítulo de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Y vamos a guardar lugar ahí en Hebreos, o vamos, mejor dicho, vamos al capítulo 12 del libro de Hebreos. ¿Estamos ahí? ¿Qué es lo que estuvimos viendo semanas atrás o la semana pasada? Terminábamos de ver algo que nos enseña Hebreos capítulo 11. ¿Qué es una de las cosas que nos enseña Hebreos capítulo 11? Hebreos capítulo 11 nos enseña acerca de lo que es la fe, de lo que es la emuná, no simplemente una fe griega, de simplemente decir yo creo, yo lo guardo sobre mi vida, sobre mi corazón, pero que simplemente a veces llega nada más como una aseveración sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, en algo que creemos, pero no implica ninguna responsabilidad, ninguna acción de parte de nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo somos, ¿cuántos somos de la fe? ¿Amén? ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos? Dile que está a tu lado, se verá con nuestros hechos. Cuando tú y yo somos miembros o somos de la familia de la fe, no simplemente basta con decir, porque simplemente es decir yo creo en algo, o decir yo creo en los mandamientos, o como mucha gente puede decir, no, yo creo en los mandamientos y sé que los mandamientos pues Dios los escribió o Jehová los escribió para nuestras vidas, pero no se guarda ninguno de ellos. No, es una incongruencia decir que creo en algo y no guardar aquello que yo creo. ¿Cuántos entendemos eso? Si yo digo que creo en algo, es porque voy a apoyar y voy a afirmar con mis hechos que en lo que yo creo es verdad y por lo tanto se verá reflejado con mis hechos. Es lo mismo en nuestras vidas. Cuando tú y yo creemos en la palabra de Yahweh y creemos que sus hechos, que la palabra que el Padre establece en la Biblia y que está trazada para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, y cuando Él establece su pacto, sus mandamientos para con su pueblo, es decir, Padre, yo creo y con mis hechos, recordemos qué significa la palabra emuná. La palabra emuná viene de una palabra de raíz que significa maná. ¿Qué significa la palabra maná? Significa apoyar, afirmar con nuestras vidas o con nuestros hechos que aquello que tú y yo creemos es verdad. Por eso cuando el Padre dice en su palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es simplemente de creerlo, sino es de decir, Padre, yo lo creo y con mis hechos yo afirmaré que tu palabra de amar a mi prójimo es una realidad y con mis hechos se verá reflejado que por sobre todas las cosas yo amo, yo perdono, con mis actitudes, con mis hechos, yo demuestro que tu palabra es una realidad sobre mi vida porque lo hago y cumplo esa palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Es de decir, yo creo en es decir, Padre, yo creo en el diezmar. Podemos decir, Padre, yo creo en diezmar y el diezmarte a ti. La palabra dice que tú abrirías las ventanas de los cielos y derramarías tu bendición hasta que sobreabunde. Y que en esto seríamos probados. Una cosa es decir, yo creo que el Padre es una verdad del diezmar, pero no puedo decir, yo creo que es bueno diezmar, pero si no diezmo. Porque con mis hechos, con mis actitudes, debo de reflejar y apoyar y afirmar que lo que el Padre establece es una verdad. Por lo tanto, con mis hechos lo demuestro y viene a ser una verdad y una realidad sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos?
El creer que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. De creer que el Padre nos ha sanado y ha traído una sanidad sobre nuestras vidas. Es por lo tanto creerlo y afirmarlo. Con mi vida y con mis actitudes voy a demostrar que lo que el Padre establece en su palabra es una realidad. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y sabes que el libro de Hebreos nos habla mucho al respecto de ello. Vemos la importancia de lo que habla el libro de Hebreos capítulo 11 y nos habla acerca de diferentes hombres de la Biblia. Dice que con sus hechos o con su fe, vamos a Hebreos 11. Hebreos 11, ¿estamos ahí? Dice, y sofocaron, versículo 34, dice, y sofocaron feroces incendios, dice, fueron librados de filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, porque eran personas o hombres que tenían emuná, tenían ese maná de afirmar, de confirmar con sus hechos que lo que el Padre establecía era una realidad, dice, y devolvieron, dice, sus hijos a las mujeres habiéndolos resucitado, dice, de entre los muertos, pero otros murieron torturados sin buscar ser librados a fin de obtener para sí una mejor resurrección. Otros soportaron escarnios y azotes, otros fueron entregados a cadenas y a cárceles, otros fueron apedreados, unos más aserrados fueron muertos a filo de espada, otros anduvieron de un lado a otro, dice, cubriéndose con pieles de ovejas y cabras, dice, en privaciones, atribulados y maltratados, personas a quienes el mundo, dice, personas a quien el mundo no era digno, dice, anduvieron como errantes en el desierto, en las montañas, en las cuevas y en las grietas de la tierra, dice, pero estos que fueron por su fe, dice, tuvo testimonio, dice, pero todos estos que por su fe se tuvo testimonio de ellos, ¿cómo es que obtuvieron el testimonio? Di conmigo, por medio de la fe. Dice, por medio de la fe obtuvieron el testimonio, dice, y no recibieron la promesa. ¿Cuál era la promesa? Di conmigo, Yeshua. Yeshua, diga que está a tu lado, es nuestra promesa. Porque dice la palabra que todo estaba confinado para aquella fe que habría de ser revelada. ¿Cuál era esa fe que habría de ser revelada a nuestras vidas? El Mesías. Dice, pero ellos, dice, no recibieron la promesa, dice, porque Elohim lo consideró, dice, de anatema para nuestro beneficio, para que no fueran ellos perfeccionados, sino ¿quién? Sino nosotros. Tú y yo tenemos un gran privilegio de que ellos no recibieron la promesa, mas tú y yo la recibimos, y fue por Elohim para nuestro beneficio, para que no fueran ellos perfeccionados, para que no fueran ellos los que pudieron llegar a la meta, sino ¿qué significa la palabra perfecto o perfección? Di conmigo, llegar a la meta. Significa llegar a la meta. Por lo tanto, dice, para que no fueran ellos perfeccionados, sino nosotros. ¿Quién es el único que ha hecho que nuestras vidas puedan llegar a la meta? Yeshua. Porque dice la palabra en el libro de Hebreos, vamos a seguir ahí en Hebreos capítulo 12, dice, más también dice la palabra en Hebreos capítulo 12, dice, puestos nuestros ojos ¿en quién? En Yeshua, que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuál es la única manera en la que tú y yo vamos a poder llegar a la meta o vamos a poder llegar a ser perfeccionados? Si yo dejo al Mesías aún fuera de mi vida, aquel que me ha hecho perfecto es Él. Y si yo lo dejo fuera de mi vida, no puedo llegar a una perfección, no puedo llegar a la meta. Por la único medio que yo puedo llegar a esa meta es por medio de Yeshua. ¿Y cómo vamos a llegar a esa meta? Di conmigo, puestos nuestros ojos en Él. Sabes que cada quien, y es muy importante, porque Hebreos 12 nos habla acerca de una exhortación de Pablo, de correr la carrera que tenemos por delante. Y sabes que el apóstol Pablo no habló con términos de agricultura, pero habló con términos de atleta. ¿Por qué es que el apóstol Pablo habló con términos de atleta? Porque los griegos dominaban el imperio greco-romano o dominaban todo el mundo reconocido en el oriente, y todos los que estaban viniendo a Israel, a Jerusalén, y Pablo es llamado a este pueblo que andaba perdido, pero que ahora había sido encontrado por Yeshua.
y por haberle aceptado como su amo y como su salvador, muchos de ellos estaban viniendo a los caminos de Yahweh, ellos que habían estado perdidos en un tiempo y que habían sido recogidos y que estaban siendo recogidos por medio del Mesías, porque él había dicho que él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y estos hebreos eran personas hebreas, y a ellos les da este mensaje, pero él relata y les habla en términos que ellos lo pudieran entender de una manera muy simple, y les empieza a hablar como atletas, porque los griegos eran personas que eran muy reconocidas. Recordemos que yo te hablaba dos tipos de pensamientos. El pensamiento greco-romano es muy amante de sí mismo, de su persona, autosuficientes, autodependientes, mas cuando el hebreo es todo lo que hago, lo hago para él. Mi voluntad no importa, lo que importa es la voluntad de él. Así es el pensamiento hebreo. Lo que hago, mis acciones, lo que yo vivo, mis hechos, lo vivo para él. Mas cuando el pensamiento griego, y eso es lo que hemos adoptado muchas veces, esa es la cultura que nosotros hemos adoptado. Ellos tienen ese pensamiento de ser muy atletas, muy fisiculturistas, donde lo que más importa es lo exterior y no lo interior. ¿Qué es lo que Yahweh había dicho a Samuel? Dice, porque yo no miro al hombre conforme a su parecer. Dice Yahweh lo que mira, ¿qué es lo que mira Yahweh? El corazón. Mas el pensamiento greco-romano o griego es no mirar tanto lo que hay adentro, pero es la hermosura que se puede reflejar hacia afuera. Todos ellos tenían cuerpos de atletas y eran dados a muchas cosas en los coliseos, a diferentes cosas de carreras y todo ello. Y fíjate cómo el apóstol Pablo les habla en términos de atleta. Una de las cosas que tú y yo podemos ver en los libros de los evangelios, cuando Yeshua hablaba en términos de agricultura. ¿Cuántos podemos recordar eso? Que hablaba Yeshua, era muy dado a hablar en términos de agricultura, porque esa era su cultura. Esa era la cultura de Yeshua. Mas podemos ver de cosecha, de agricultura, de animales, pero porque eran puros judíos. Pero cuando Pablo hace referencia a este libro de Hebreos, les habla en términos de atleta. ¿Por qué? Porque era la cultura de los griegos. ¿Cuántos recordamos que Yeshua hablaba entre parábolas y hablaba y decía que así es la palabra de Yahweh, que una es sembrada sobre el camino, otra es cosechada, otra no produce su fruto porque está sobre los espinos, sobre la tierra, pero aquella que produce fruto sobre nuestras vidas es aquella que cae en buena tierra y deja que la palabra sea regada? ¿Cuántos recordamos diferentes parábolas cuando Yeshua hablaba? Les hablaba en términos de agricultura, porque eran judíos, era la cultura de Yeshua. Mas el apóstol Pablo, la cultura hablaba respecto a la cultura que él tenía en forma de atleta, para que aquellos que estaban escuchando su mensaje pudieran entender. ¿Cuántos estamos entendiendo un poco? Porque es que les habla respecto a una carrera. Y fíjate, Hebreos capítulo 12, y haciendo referencia a Hebreos, dice, por tanto. ¿Sabes que la palabra por tanto nos habla de que tenemos que tener mucha paciencia, de que tengamos el aguante de aferrarnos a lo que nos ha entregado y no perderlo? ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a Hebreos 10. Yo creo que hay una palabra aquí. Fíjate lo que dice. Él estaba hablando acerca ¿cómo lo puedo poner en unas palabras más simples? Él estaba hablando por el hecho de que nosotros hemos heredado una fe. Di conmigo, hemos heredado una fe, una emuná. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? De nuestros antepasados, quienes eran torturados, quienes no aceptaban su liberación a fin de tener, dice la palabra, una mejor resurrección, quienes eran puestos en boca de leones, quienes por su emuná conquistaron reinos. Él dice que por lo tanto nosotros necesitamos recibir o aún escuchar de exhortación. Dice, por lo tanto, por tanto que ellos fueron, dice, perseguidos y pudieron dar testimonio acerca del emuná que ellos tenían. Fíjate lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por
tanto, también nosotros, que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas. Dile al que está a tu lado, o dale un codazo y dile, tenemos que despejarnos de las cargas. No tan fuerte, ok, mujer, porque por ahí miro que le da la... Dice, por tanto, dice, despojémonos, dice, de toda nube de testigos, dice, y de todo el pecado que nos asedia. ¿Sabes que el pecado pesa? ¿Cuántos sabemos eso? Fíjate lo que dice nuevamente. Dice, por tanto también nosotros, que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro como una nube de testigos, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia o del pecado que nos envuelve en todo tiempo. Dice, y corramos con perseverancia en esta prueba de destreza. Primeramente, el pecado pesa. Y no estoy hablando simplemente de lo que a veces la palabra habla, que acerca del adulterio, fornicación y todas estas cosas, del robo. Estamos hablando de cualquier cosa que uno permite que su corazón cargue, que no sea a lo que Yahweh está. Todo aquello que nosotros permitimos cargar en nuestro corazón, que no proviene de parte de Yahweh, en términos simples. Eso es el pecado. Tiene peso y tiene carga sobre nuestras vidas. ¿Y cuál es ese pecado? No simplemente es el robo, el adulterio, la fornicación y todas esas cosas, pero es aquello que tú y yo permitimos cargar en nuestro corazón, aquello que no proviene de Yahweh. El resentimiento, la ira, el rencor, la avaricia, todas estas cosas vienen y traen peso sobre nuestras vidas. La falta de perdón, la rebelión, el orgullo, todo aquello que no permita que Yahweh pueda obrar en nuestras vidas. Y yo le decía, dice, porque el orgulloso, dice, en sí su alma no es recta, dice la palabra. Un orgulloso no verá las bendiciones que Yahweh tiene para su vida. Mas aquel de quebrantado, de espíritu humilde, dice, porque el contrito de corazón, dice, Yahweh no lo desprecia. Dice, al soberbio, Yahweh lo mira de lejos. Pero aquel que es de corazón contrito, aquel que viene y se quebranta delante de la presencia de Yahweh, ese es el corazón que Yahweh recibe. ¿Cuántos entendemos eso? La importancia de aprender que tener un quebrantamiento en nuestras vidas, de aprender a reconocer aquello que no pertenece a Yahweh y de decirle, Padre, perdóname porque yo he permitido cargar odio, amargura sobre mi vida, sobre mi corazón, y sé que esto no me daña. Dice, por lo tanto, dice tu palabra, que procuremos que no haya una raíz de amargura dentro de nuestro corazón. Dice, con lo cual se pueda dañar él, pero también a sus hermanos. Sabes que la amargura, aquellas cosas que cargamos a veces que están tan arraigadas sobre el corazón, no simplemente hiera, no simplemente decimos, como muchos decimos, es que soy yo el que ando así, a ti que no te importe. Pero sabes que afecta a aquellos que están a tu alrededor y a aquellos que te aman. Porque si fuera así, nada más te harías daño tú solo. Pero cuando hay esa amargura y ese resentimiento, esa falta de perdón, sabes que no nada más nos daña a nosotros, pero dañamos a aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que en verdad nos aman y que les importamos. Con nuestras actitudes y con esas cosas les dañamos. Por eso dice la palabra, dice, por eso el que quiere estar firme, dice, mire que no caiga. ¿Cuántos entendemos? Que habla primeramente el pecado tiene carga. Todo lo que es rebelión a lo que Yahweh tiene escrito en su palabra. Todo lo que no es de fe, dice Romanos, es pecado. Todo lo que aquello que no pertenece a la fe es pecado. Todo aquello que permitimos cargar en nuestro corazón que no pertenece a Yahweh, di conmigo, es pecado. Todo lo que no apoya o sostiene, lo que no defiende con hechos, con una vida que no apoya o sostiene la palabra de Yahweh, todo lo que no es de emuná es pecado. Todo lo que nosotros preferimos al rendirnos ante las acechanzas del maligno, que viene a decirnos que no nos valoremos cuando dudo o pierdo el camino, todo lo que tiene que ver, todo aquello que no tiene que ver con la emuná, por lo que podemos perder, todo aquello viene y es pecado.
Porque emuná, dice la palabra, porque el justo por la fe vivirá, por sus hechos, por la emuná, porque sostiene, porque él apoya la credibilidad de la palabra de Yahweh, que creemos que Él va a apoyar y Él nos ayudará en todas las cosas. Por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá, porque con sus hechos, con sus acciones, apoya y afirma que aquello que lo que Yahweh ha establecido en su palabra es verdad, y con mis hechos lo voy a reflejar. Que si tu palabra dice que amo a mi prójimo, que si tu palabra dice que tengo que guardar esto, que tengo que reverenciar, que solamente tú eres digno de alabanza y toda adoración, con mis hechos lo apoyo y lo reflejo. Porque es una realidad sobre mi vida. Por eso dice, el justo por la fe vivirá, no por tener una ascendencia mental de creer, que pensar y de sentir algo en el corazón, y dice, yo he sido salvo porque ya le confesé con mi boca, por lo tanto soy hijo y puedo seguir por el camino por el que yo vine. Simple. En el que un día estoy en el camino con Yahweh, pero no importa lo que yo haga, porque yo entregué mi vida una vez a Él, y así como entré, puedo salir y regreso nuevamente. Pero dice, el justo por su fe, por apoyar, por vivir lo que la palabra dicta, con sus hechos, por ello vivirá y tendrá una vida en abundancia. ¿Cuántos entendemos? Diferentemente al concepto griego, que es de simplemente de tener una aseveración o una ascendencia mental de decir, yo creo. Hay gente que ha dicho, no, yo creo en esto. ¿Y lo guardas? No, todavía no, pero yo creo. Es una incongruencia. Es de decir que creo en algo, pero con mis hechos no lo confirmo, no lo avalo, no apoyo y no afirmo que lo que yo creo es una realidad. Por eso dice la palabra, y vamos a ver algo aquí tan importante. El concepto griego, creo, es creer en Él. Claro que creemos en su Torah, en su palabra, pero ese tipo de fe tiene una aseveración, pero no es de la emuná bíblica. Eso es de fe de la mentalidad griega. Es un concepto, pero no tiene en mi vida nada para apoyar, para sostener lo que creemos. Solo lo creo, pero tal vez dice, no lo verás con mis hechos. Yo creo en esto, creo en la palabra que Yahweh tiene establecida, creo en su Biblia, creo en todo lo que Yahweh establece en ella, pero tal vez no todo lo verás reflejado con mis hechos. ¿Quién cree en sus mandamientos? Dice la palabra, el que robe, no robe más. El que miente, no mienta. Si creemos en ello, dice, ¿cómo voy a reflejarlo con mis hechos? Dejando de hacerlo. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando creemos en algo que Yahweh ha establecido, dejo de hacer aquello. Por eso viene de una palabra que significa maná, que significa que la palabra maná quiere decir sostener, el apoyar, la fidelidad de Yahweh, no por concepto mental o una aseveración, sino porque lo creo y actúo sobre lo que nosotros creemos. Por eso tenemos una fe, una emuná de que creemos en Él, porque con mis hechos lo confirmo, actúo sobre lo que creo. ¿Cuántos entendemos eso? Te puedo dar un ejemplo. ¿Qué ejemplo te puedo dar? Muy simple. La persona que sabe que es muy buena para cocinar y tiene fe, dice, voy a poner un negocio porque soy bueno en ello. Soy bueno en ello y sé que Yahweh me va a respaldar en ello. Porque tu palabra, Padre, dice que tú suplirás todo conforme a tus riquezas en gloria. Y que yo sé que si tú estás conmigo, tú proveerás de mis necesidades, de aquello que yo necesito para mi vida. Por eso, en esto actúo en fe, pone un negocio, pone algo,
y espera en Yahweh de mirar los resultados. ¿Cuántos entendemos? Porque sabe que Yahweh respaldará. Porque con sus hechos cree que Yahweh va a suplir, pero lo va a hacer ¿cómo? Actuando. No sé si me están entendiendo. ¿Sí me están entendiendo? Es afirmarlo con nuestras vidas, con nuestros hechos. Fíjate lo que dice Santiago, y tal vez todo el día vaya a quedarme en la introducción, pero es tan importante que tú y yo entendamos para que podamos entender siempre, ¿verdad? El pastor con las introducciones. Santiago capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿qué provecho hay? Fíjate lo que dicen, y está tan interesante esto. Dice: hermanos míos, ¿qué provecho hay si alguno dice, yo tengo fe, yo tengo emuná, pero no tiene obras? ¿Podrá acaso su fe salvarlo? ¿Qué dice la palabra? El justo por su fe vivirá, porque con sus hechos afirma, sostiene que lo que Yahweh estableció en su palabra es verdad, y con sus hechos camina en ellos, camina en la palabra de Yahweh. ¿Cuántos vamos entendiendo? Vuelvo a repetir, dice: hermanos míos, ¿qué provecho hay si alguno dice, yo tengo fe, pero no tiene obras? ¿Podrá acaso su fe salvarlo? Si un hermano o hermana estuvieran desnudos y carentes del sustento diario, dice, y alguno de ustedes le dijera, vayan en paz, vayan en shalom, dice, cállense y sáciense, caliéntense, ¿verdad? Se me confundieron las letras aquí un poco. Dice, caliéntense y sáciense, dice, pero no les dan lo que necesitan para el cuerpo, ¿qué provecho hay? Dice, versículo 17, de la misma manera, también la fe sola sin obras es muerta. Dile que está a tu lado, la fe sin obras es muerta. Dice, la fe sin obras es muerta, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe, mi emuná, por obras, mi fidelidad. Muéstrame tú la tuya y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Que lo que su palabra dice, que aquello que yo creo, yo lo avalo y yo lo afirmo con hechos. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando creemos y oramos por el necesitado y pedimos, Padre, suple las necesidades de aquellos que están en infortunios, que están en necesidad, que están en gran escasez. Padre, yo te pido que tú los bendigas, que tú suplas de sus necesidades, que tú proveas de aquellas cosas, Padre, que ellos carecen. Provéeles ropa, provéeles alimento. Padre, provéeles de una cobija con que calentarse. Padre, yo te lo pido en el nombre de Yeshua. Pero si no lo apoyo con mis obras, es creer en una fe o es tener una fe muerta. ¿Cuántos entendemos eso? Porque si oro por los necesitados, si oro por aquellos que están en necesidades, si oro por aquellos que tienen necesidad, porque tengo fe, cuando tengo la oportunidad de ayudar al pobre, al necesitado, de lo que yo tengo, doy. Porque con mi fe yo afirmo y yo creo. Con mis hechos avalo aquello que yo creo. ¿Cuántos entendemos? Es tener una fe. Es de orar por las necesidades, pero es de que con nuestros hechos podamos reflejarlo. Que con nuestros hechos podamos reflejar aquello o avalar aquello que tú y yo creemos. Eso es tener fe. Dile que está a tu lado, eso es tener emuná. Es tener el maná de Yahweh. Versículo 19. Dice, tú crees, fíjate lo que dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. Dice, tú crees que Elohim es uno.
haces bien. Los espíritus malignos o los demonios, dice, también creen y tiemblan. Fíjate lo interesante. Fíjate, los demonios, dice la palabra, que creen y tiemblan. Tal vez pareciera que los demonios tienen más concepto o tienen más el concepto de emuná que el concepto de fe griega, de solo creer. ¿Cuántos podemos notar eso? ¿Sí me entendí? Porque si tuvieran un concepto de una aseveración griego, los demonios dirían, yo creo que pues Elohim es uno, pero no pasa nada. Pero dice que creen y tiemblan, porque saben que Elohim es uno. Con sus hechos lo ven reflejado, el que tienen el temor y tiemblan al saber que Elohim es uno. Por eso la importancia, yo no sé cuántos, y quiero hacer una pauta aquí, ¿cuántos de nosotros declaramos el Shema en nuestras casas, en nuestros hogares? La importancia de que en nuestras casas y en nuestros hogares, cuando tú y yo oramos, de decretar el Shema, de decir, Padre, sabemos, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Padre, porque tu palabra dice que los espíritus creen y tiemblan que tú eres uno. Padre, y si tú eres uno sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, Padre, en el nombre de Yeshua, te pedimos por eso y empezar a decretar su palabra. La importancia, ¿sabes que el decretar el Shema tiene poder sobre nuestras vidas? Tiene tanto poder cuando tú y yo lo entendemos, el de decretarlo y el de declararlo con nuestras vidas. Amén. Pero simplemente quería hacer una pausa ahí. Dice, porque con mi boca se dice una cosa, podemos decir con nuestra boca, se dice una cosa y mi vida no lo apoya, porque no es emuná bíblica, sino solo una aseveración mental, porque no se apoya en ella o no se apoya a ella. Y cuando uno en verdad tiene emuná, le puedes agregar, si tú quieres la palabra, tiembla. ¿Cuántos temblamos al escuchar su palabra? Pastor, ¿y de qué está hablando? Y yo creo, y voy a llegar nada más hasta esta parte. ¿Sabes que esta es una carrera que debe de empezar con confianza? Di conmigo, tenemos que empezar, pero fuerte, ok, si lo crees, dilo fuerte. Tenemos que empezar la carrera con confianza. Amén. ¿Sabes que si no hay confianza, uno no puede llegar a la meta? Cuando una persona o un corredor participa en una carrera, y recuerda por qué el apóstol Pablo estaba hablando en términos de atleta, porque era muy dado a ello. No estaba hablando con otro tipo de personas, sino porque estaba hablando conforme a su cultura. Era griego. Y dice la palabra que habla acerca de una carrera. Y si tú y yo vemos y somos un poco analistas, sabemos que si una persona o aquella persona, nadie se inscribe en una carrera nada más porque sí. Si una persona se inscribe en una carrera, es porque cree y tiene la confianza que va a llegar a la meta. Quien no tiene la confianza, dice, no, pues ¿a qué voy? ¿Sí o no? Hay gente que dice, no hombre, pues si nada más vamos a ir a hacer el oso, pues ¿a qué vamos? Porque no hay confianza. Pero cuando hay una confianza, se prepara, se ejercita, va y corre cierto tiempo, día tras día, y trata de tomar su tiempo y dice, no, estoy preparado y tengo la confianza que voy a poder llegar a la meta. Cuando se tiene esa confianza, esta carrera debemos de empezarla con confianza. Tenemos una carrera y para que esa carrera tenemos, di conmigo, en toda carrera hay un oponente. Si no, no es carrera. Si yo me inscribo en una carrera voy a tener oponentes. Porque si no, de lo contrario, nada más correría solo. Pero siempre hay un oponente.
Y el otro corredor, tu oponente o mi oponente, es el pecado. El apóstol Pablo dice que corramos de tal manera que podamos alcanzar la meta. Corramos de tal manera que obtengamos el premio. ¿Quién es aquel que ha prometido el premio, la recompensa? Yeshua. Y debemos de correr de tal manera que podamos llegar a esa meta. Y nuestro corredor o nuestro oponente siempre será el pecado. Por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 12, dice, vamos a leer nuevamente ahí, Hebreos 12. Dice, por tanto también nosotros que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro como una nube, dice, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo. Di conmigo, tenemos que despojarnos de nuestras cargas y del pecado en todo tiempo. No nada más cuando me acuerdo. Es en todo tiempo. Dice, y corramos con perseverancia esta prueba de destreza que está puesta por delante de nosotros. Primeramente, para que podamos ganar, sabemos que el oponente es el pecado, que está en contra y es en contra del pecado aquello que tú y yo tenemos que ganar. Es una prueba para que el pecado no pueda ganar sobre nuestras vidas. Tenemos que empezar con confianza y seguridad de aquel que garantiza el premio si corremos. ¿Quién ha garantizado el premio si tú y yo corremos esta carrera? Yeshua. ¿Y sabes qué es lo interesante? Yo quiero que notemos algo. Un jugador sin confianza y seguridad no va a poder ganar. Confianza en aquel que ha asegurado el premio, que ha garantizado el premio. Confianza en Él y seguridad puesta en Él. Confianza de decir, Padre, yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas y yo creo en aquellas cosas que tú has dado. Pero no simplemente creo en ellas, pero tengo la certeza y la seguridad de que tú eres aquel que ha garantizado ese premio para mi vida. Y que si yo corro, Padre, y mis ojos están puestos en ti, yo sé que ganaré esa carrera. ¿Cuántos entendemos? Hay una carrera y hay también, vamos a Hebreos 10, para hacer una pausa. La seguridad y confianza son ingredientes necesarios para correr con certeza que vamos a ganar. Si solo arranco o me arranco a correr, pero no crees que vas a ganar o no vamos a ganar el premio, no vamos a correr como debemos correr. Si uno no entiende que estamos en una carrera, uno no va a correr. El que tiene seguridad y confianza en que hay un premio y tiene seguridad y confianza que va a correr con meta de ganar su vida. Fíjate, la palabra dice, va a ganar y se va a ver reflejado en su vida. Y para hacer una pausa aquí, dice, corramos, y esto se me viene a la mente, dice, y corramos con perseverancia en esta prueba de destreza. No simplemente, yo quiero que notes algo, no simplemente es una carrera, no simplemente vamos a correr un maratón o una carrera, pero dice que corramos con perseverancia esta prueba de destreza. Dile al que está a tu lado, va a haber pruebas en este caminar, en esta carrera. ¿Cuántos estamos en esta carrera? Amén. Hay pruebas. Nos gustan
No, pero tenemos que ser perseverantes para pasar esas pruebas de destreza, para que tú y yo podamos llegar a esa meta que el Padre tiene delante de nosotros. Por cuanto estamos en una carrera, dice que corramos con perseverancia esta prueba de destreza. Y sabes que una prueba de destreza a veces es de bastante cansancio, de bastante lucha, de bastante trabajo y bastante de todo a veces, porque es de destreza. Pero ¿cuál es la única manera en que yo voy a poder llegar hasta esa meta? Es con confianza, con seguridad y puestos mis ojos en aquel que es el autor y consumador de mi fe. Porque con mis hechos, no importa cuán dura sea la prueba de destreza que yo tenga que pasar, pero por ningún motivo, Padre, mis ojos se quitarán de ti. Porque así como Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Porque fiel es aquel que hiere como aquel que sana. ¿Cuántos entendemos? Y te estoy hablando tal vez mucha introducción, pero tenemos que entender que hay una prueba de destreza y que con nuestros hechos voy a reflejar en aquello que yo creo. ¿Cuántos estamos listos para correr la carrera? Amén. Para seguir, ¿verdad? Porque llevamos un buen trecho. No, pastor, ¿y las pruebas que ya pasé? No me quiera regresar desde el principio, ¿verdad? Dice Hebreos 10, versículo 35. Hebreos 10, 35. Dice, por tanto, no pierdan la confianza. Dice, por tanto, no pierdan la confianza que tienen. Dile que está a tu lado, por ningún motivo pierdas esa confianza que tienes. Dice, por ningún motivo pierdan esa confianza que tienen, porque está preparada para ella una gran recompensa. Por cuanto les es necesaria la perseverancia para que hagan la voluntad de Elohim y obtengan la promesa. Para que yo pueda obtener la promesa, tengo que tener la perseverancia para poder hacer su voluntad. Y una vez que hago su voluntad, pueda ser merecedor de la recompensa que Elohim tiene para mi vida. Muchas veces queremos simplemente la recompensa, sin a veces correr la carrera. A veces queremos el premio, sus promesas, pero sin hacer su voluntad. Y yo creo que todo creyente, si tú le preguntaras, todos estamos anhelados, con anhelos de recibir su recompensa, de recibir sus promesas. Pero muy pocos son los que están a veces dispuestos en hacer su voluntad. Y para que yo pueda hacer su voluntad, primeramente tengo que ser perseverante. Porque 7 veces caerá el justo, dice su palabra, pero 7 veces se levantará. 7 veces me mirarás tirado al suelo, 7 veces me mirarás caer, pero 7 veces me verás levantarme, porque mi Elohim vive. Es duro, no importa, pero sigo. Es ser perseverantes. Y una vez que soy perseverante, aprendo a hacer su voluntad. Y cuando aprendo a hacer su voluntad de guardar su palabra, sus mandamientos, su pacto, sus estatutos sobre mi vida, seré merecedor de la recompensa que Él tiene para mi vida. Y seguimos leyendo, dice, porque el tiempo es poco y muy corto, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo será salvo por mi fe, por apoyar, por sostener con sus hechos. Dice, pero si retrocede, mi alma no se agradará de él. Y yo quiero que repitas junto conmigo, pero nosotros no somos de los que retroceden para dirigirse
a la perdición, sino de la fe, de emuná, de avalar y de con sus hechos afirmar que Él preserva nuestra alma. Son con nuestros hechos. Uno que se retira de la carrera no recibe premio, queda descalificado. Pero dice, pero el que retrocede, dice el Padre, mi alma no se agradará de él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Aquel que retrocede, que está registrado en una carrera con el Padre. Hay mucha gente que viene a los caminos de Él y piensa que todo en los caminos del Padre es fácil. Yo te digo, no es fácil. Es ser perseverantes, habrá dificultades para avanzar, pero hay una recompensa puesta por delante. Pero aquel que dice, esto de buscarle a Él no me funcionó, no me sirvió, mejor me voy y me retorno a la misma vida que yo andaba, dice que su alma, el Padre no se agradará de ellos. Mas de aquellos que Él se agradará, son de aquellos que soportan las adversidades, que prosiguen en la meta y que siguen luchando y que siguen corriendo, puestos los ojos en Él. ¿Cuántos aquí somos de la fe? ¿Sabes que cuando venimos a entender eso, nos confronta un poco? Cuando entendemos que somos de la fe de emuná, a veces confronta nuestras vidas. Porque eso depende y trae una responsabilidad sobre nuestras vidas de que con nuestros hechos, con mis actitudes, debo de reflejarlo. Amén. Y por el tiempo aquí vamos a llegar. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por traer la instrucción, Padre, la exhortación sobre nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Padre, a correr de tal manera que podamos ser merecedores del premio. Ayúdanos, Padre, que con nuestras vidas podamos apoyar y afirmar que aquello que tú dices es verdad. Y si tú dices, Padre, ama. Quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Yo quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Padre, podemos correr y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu mano.